qué llevaron a una iniquidad? Cargaron Abón porque veían sus generaciones cometer Abón, torcidas decisiones, torcidos caminos. Viene entonces un pueblo totalmente de camino en camino en todo el tiempo de la Biblia, con decisiones Abón, caminos torcidos. Viene Jesús y ofrece en la cruz a llevar todo acto de corrupción. Lo hacía por una generosidad. El libro de Isaías es el siervo encarnado en el amor perdonador, como lo vamos a ver en el Salmo 39. Me dijo: asimismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré en mordaza en la boca. Así guardaré silencio y mantuve callado. Ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir: hazme saber, Señor, el límite de mis días, el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada, un soplo nada más es el moral. El suspiro que pierden las sombras y las riquezas que amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, esperanza que me queda, esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilen. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más en el mortal. Estaba hablando que Dios lo conocía absolutamente en todo y conocía que no había habido Abón, iniquidad, pero que Él sabía, que Él conocía a sus siervos, aún si en ellos había iniquidad, y estaba pidiendo que Él, que miraba a los de la tierra y castigaba la iniquidad, en un soplo estaba pidiendo perdón, a que atendiera su clamor, porque Él mismo no sabía si en Él, y más adelante dice: Señor, escucha mi oración, atiende el clamor, cierra tus oídos a mi llanto, ante ti soy extraño, un peregrino, todos mis antepasados. Habla de los antepasados. Estaba pidiendo un perdón de él mismo si había cometido iniquidad o si sus antepasados habían cometido iniquidad. Abón. El libro de Isaías 53 es ese pasaje hermoso de un siervo que por amor al mundo perdonó y permitió tanto en su cuerpo, cargando toda iniquidad, toda maldad de la humanidad. Transgredido en sus dolores, en todo lo que tuvo que permitir para el perdón de nuestro pecado y que no fuéramos destruidos. Un siervo que llevó la muerte y que fue en victoria y que nos ofrece una sanidad, que en griego quiere decir anomía, llevar a la cruz. Compartió lo retorcido de nuestro Abón y las consecuencias de nuestra mente y decisiones retorcidas para poder poner al mundo
y a los que vinieran a Él y lo aceptaran en salvación. Que hemos llevado de una forma incorrecta, porque Jesús nos está hablando claramente que es un pecado, una transgresión y una iniquidad. 3 cosas totalmente diferentes. Dios comienza a llamar a la persona a caminar correctamente. La historia de la Biblia nos pide mantener el caminar correctamente, conociendo que hay iniquidad en las generaciones. Por eso volvemos a tocar Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto es un efecto rebote, que tenemos que darnos cuenta que ya las maldiciones fueron llevadas a la cruz, pero que ese pecado de iniquidad puede estar ahí latente, repitiéndose de generación en generación. Como lo vimos, el Señor lo mencionó, y Él sabía que había ese ADN que se iba a repetir en las generaciones. La representación de espíritus de iniquidad lo podemos ver a través de todo lo que el Señor recibió en la cruz del Calvario. Eso que recibió el Señor, así como le gritaban a Él que Él era blasfemo, siendo un hombre justo. Podemos ver que de la otra parte habían personas con demonios de iniquidad, en donde podemos ver claramente que había personas con escarnio hacia Él, verdugos opresores, que querían afrentarlo, deshonrar, avergonzarlo, de estar haciendo algo del dicho al hecho y hacerlo con blasfemia. Habían personas que eran con un fruto de rebelión, desobedientes. Habían adivinos, paganos, practicantes de toda cantidad de magia, de tantas cosas. Pero también vemos que habían personas que eran personas que nunca se habían sujetado a Dios, que eran desobedientes, que le daban la espalda a Dios, y sobre todo que también habían transgresores peores de la ley, como lo que se explica que la cruz era digna para aquellos transgresores, mas no para mi Jesús, porque ellos rechazaban la voluntad de Dios, se oponían, determinaban voluntariamente por sus razonamientos, sus costumbres, sus tradiciones, no seguir a Dios como era Él, la ley de Dios. Hacían su ley, en pocas palabras. Buscaban sus beneficios de ser aceptados y hacerlo las aceptación bajo mentiras. Se rebelaban de cuanta cosa podían, y al rebelarse quedaban en manos de Satanás, porque con sus actitudes le entregaban todo dominio. Los gobernantes, que eran hombres que querían que el pueblo los siguiera de acuerdo a lo que ellos pensaban. Sacrificio en la cruz, que al único que se le permitió quitar el pecado de nosotros fue a Jesús. En otro más que crucificaran no había limpieza de pecados, porque no eran justos, santos como Dios. No había en esas personas una convicción del pecado que fuera producido por el Espíritu Santo. Y allí es cuando vemos que toda esta clase de personas eran no solamente gente con pecado, sino transgresores y con iniquidad, que infringían todo, que ya conocían todo
pero querían vivir ausentes de Dios y con una falta total de comunión hacia Él. Un camino lleno de perdición y de crueldad, de iniquidad, de dureza de corazón, que atormentaban a otros porque ellos en sus corazones tenían perdida toda clase de justicia, regeneración, santidad y redención. Podemos ver que ese paso del Señor en la cruz tuvo esos verdugos opresores allí. Cuánto más cuando Dios desde el cielo ve esos demonios en el cuerpo de Jesús porque llevó nuestros pecados. Y recordemos que quien hace el pecado pues no es de Dios, es del enemigo. Y allí hay un demonio, hay un pecado. Recordemos que era juzgado por un concilio humano y todo el pueblo se volcó contra él, aún gente que recibió algún beneficio de Jesús y que fue azotado, amarrado a la cruz, sus manos atadas y el verdugo con el látigo romano que tenía varios rejos con incrustaciones de metal y huesos afilados. Era un castigo cruel hasta desollarle la piel. Azote tras azote, latigazo tras latigazo. Y allí mi Jesús no se quejó para nada. Pero aquí hay que ver la connotación que la iniquidad puede ser o de acción o de palabra. Porque aquí estamos viendo personas que tenían una acción tanto de palabra como física. Y en ellos solamente se veían era demonios. Mas la persona que tiene iniquidad son violentos. Y dice claramente, cuando dice que se dispuso su sepultura con los impíos, como dice Isaías 53:9, violentamente los verdugos acostaron el cuerpo de Jesús sobre la cruz y se dieron a la tarea de clavarlo de manos y pies. Por eso es que dice el Señor ahí en su palabra, Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces podemos ver que la persona que tiene ese espíritu de iniquidad puede llegar a cometer cualquier clase de abuso, de palabra o de acción. Ese momento específico Jesús sabía que estaba confrontando realmente fuerzas de las tinieblas. Era un momento más difícil de su vida. ¿Y cuántos no hemos tenido que probar de esos métodos de las personas inicuas? Él sabía todo lo que le iban a hacer y qué era lo que había en él. Hasta un escupido o rechazo o ser tan crueles de arrancar la piel. Todas esas cosas tuvo que ver Jesús demonios en ellos, mas el que tiene espíritu de iniquidad, es por eso que vuelve y cae a la tercera o cuarta generación. Porque estas personas son así, la palabra dice, cuando caen del pecado, se rebelan contra Dios, quedan en manos de Satanás, y las actitudes hacen que entregue el total dominio a Satanás,
que le ha sido dado. ¿Sí? Dejando el gobierno real de Dios. Y es por eso que Satanás se toma ese dominio para tener un decreto en contra de la persona que tiene esa iniquidad, para que se vuelva a repetir en las generaciones. ¿Cuánto más cuando las generaciones pasadas cometieron eso y las actuales, cuando viene la prueba nuevamente, el ataque, no actúan con mansedumbre, sino esa experiencia, esa prueba, hace que la reciban o la comiencen a actuar con fuerzas de las tinieblas. Y es dejar ese vigor en manos de Satanás, la posibilidad de que la persona en la angustia, en el desespero, en la humillación, lo que esté pasando, vuelva a repetir la conducta de iniquidad de sus antepasados, convirtiéndose en un foco de Satanás, para que Satanás siga afirmando esas conductas de iniquidad en las generaciones presentes. Y cuando vemos esto, podemos ver el Salmo 51 de David, cuando le confiesa a Dios su pecado, su iniquidad, su transgresión. Y dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irrevocable. Yo que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre, dice la Reina Valera. Pero vayámonos al 8. Está hablando de que él sabía que atrás había iniquidad en su generación. Y dice: infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. O sea, que había ya una enfermedad en sus huesos. Y aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Vuelve y repite. En el 10 dice: renueva la firmeza de mi espíritu. Ahí es la muerte espiritual. Ahí es donde la persona no tiene una vida de gozo espiritual. Y en el 12, devuelve la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente, escuche, un espíritu de obediencia me sostenga. Quiere decir que él se dio cuenta que por desobediencia cometió un pecado, una transgresión, una iniquidad generacional. Y así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Pues ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que reconozcamos que había en las generaciones para no volverlo a cometer y enseñar a otros a no volverlo a cometer. Podemos ver que atacó no solo a David, sino después a Salomón, que fue cometiendo el mismo pecado de su padre. Podemos ver que esos secretos ocultos, esas prácticas, esos ósculos ocultos, puertas abiertas, dañinas, afectaron a Salomón y afectaría a las siguientes generaciones. Un espíritu de iniquidad, porque ese espíritu de iniquidad fue formado en el pensamiento y
y actuó mediante un pecado y una rebelión. Tal vez en el tiempo de Salomón estar allí delante de su padre, viendo la educación de casa, los patrones, las conductas, el estilo de vida que llevaba él, cómo hablaba, cómo reaccionaba, la forma de pensar y todo eso, Salomón nunca cerró las puertas erradas que había cometido su padre, hasta desencadenar no solamente un pecado con mujeres, sino también un cambio de religión, porque recordemos que él comenzó a tener idolatría sobre dioses que tenían aquellas mujeres con las que él se acostaba. El diablo trabaja con lo que ignoras, pero Dios nos da esas llaves, esas herramientas, esas revelaciones. Podemos ver en el libro de Números 9 cómo el Señor indicaba cada cosa que el pueblo tenía que hacer. Y cuando hablaba, hacía hablar no solamente de israelitas, sino de su descendencia. Que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes o de su descendencia esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encontrara fuera del país, así podrá celebrar la Pascua del Señor. O sea, prácticamente les daba instrucciones, no solamente de ellos como israelitas, sino de sus generaciones. Y es ahí donde nosotros podemos ver que él lo que hacía era que ellos obedecieran las instrucciones para andar en obediencia, para no ser impuros, para limpiarse, para no estar separados, confesar los pecados, las iniquidades de los padres y cerrar esas puertas que habían abierto los abuelos, los bisabuelos. Sabían que si no lo hacían, traspasaba las generaciones. Cuando ellos se unían con mujeres de los amorreos, sus generaciones, que a veces esas generaciones uniéndose con otras mujeres que Dios no les había permitido, alcanzaba a haber brujería, alcanzaba a ver adulterios, alcanzaba a ver maldiciones de pecados que eran revelados al momento de estar allí dispuestos a purificarse, a llevar ante Dios esos pecados de iniquidad, pecados generacionales que habían transgredido y habían iniciado por algo pequeño, pero después habían acarreado a ellos muchas consecuencias por su desobediencia. Marcaban años enteros sus generaciones. En el libro de Ezequiel 7, el Señor habla claramente de que en el 3 dice: descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuenta de todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con piedad, a tener compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Y si miramos todo el libro de Ezequiel del 7 en adelante, él habla de prácticas paganas que hacían, de pinturas a dioses, habla también de toda la actitud que estaban cometiendo, de castigos por culpabilidad que el Señor le habla a Israel, y todas aquellas prácticas que estuvieron haciendo, y en todo tiempo el Señor les hace ver que eran atrocidades, que eran prácticas que provocaban a celos, a ira al Señor. Esas prácticas de iniquidad que habla ahí, y son prácticas que traían una ruina, a un propósito de destruirlos y convertirlos, pero ellos volvían otra vez y caían y se apartaban por sus transgresiones, por su iniquidad, y que esa iniquidad le traía una ruina y por no reconocer el fruto
de donde venía todas sus prácticas generacionales, costumbres, tradiciones paganas, acciones, conductas que venían de sus generaciones. Isaías 53, en el momento de la crucifixión de nuestro Señor, dice Isaías 53:11, después de su sufrimiento verá la luz y quedarás satisfecho por tu conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Si el Señor hizo esto en la cruz, aquí es donde viene la segunda enseñanza, que quiero que te quede clara. ¿Por qué entonces se repite o veo en mis hijos, en personas, en mi esposo, en mi esposa, en mi genealogía, patrones repetitivos, conductas, acciones y palabras? Recordemos que estamos hablando también de la palabra, repetitivas. Entonces, lo vamos a ver en el segundo tema.